años, pero la obra se prolongó durante 7 y se llevó a cabo con técnicas más propias de la época artesanal que de la industrial. En el proyecto participaron los oficios más diversos, de algunos de los cuales hoy se ha perdido la tradición: cabestreros, canteros, cerrajeros, vidrieros, plomeros, carreteros, tapiceros o alfombristas. Se guardan en el archivo del Congreso los membretes de las numerosas empresas proveedoras de materiales que contribuyeron a levantar el palacio. El coste total de su ejecución fue de 17.660.914 reales y 29 maravedíes. La ceremonia de colocación de la primera piedra de este Palacio de las Cortes es el primer acto público de Isabel II como reina de España con plenos poderes y tiene lugar el día de su 13º cumpleaños, el 10 de octubre de 1843. En el archivo del Congreso se conserva el arca de plomo introducida en la piedra fundamental, donde se colocó un ejemplar de la Constitución de 1837, los periódicos del día, el acta de esta ceremonia y la paleta de plata con la que la reina realizó el primer cimiento. La sesión regia de apertura de las Cortes en el nuevo palacio se celebró el 31 de octubre de 1850. Narciso Pascual y Colomer, cuando hace el proyecto del Congreso, no solamente piensa en la parte arquitectónica, sino también se plantea una decoración escultórica que sea de primera categoría y que esté a la altura de los grandes edificios europeos. Se hace un concurso, el concurso lo gana en 1848 un gran escultor zaragozano, Ponciano Ponzano, y el planteamiento es básicamente representar a España abrazando la Constitución, como una matrona a la romana majestuosa que está abrazando a una joven que lleva la Constitución y está rodeada de símbolos. Todo es un lenguaje simbólico. España está enmarcada por dos figuras importantes, por la fortaleza y por la justicia. Esa idea de un mensaje político se completa con una visión de lo que sería el progreso en el mundo desde todos los puntos de vista. Tenemos una representación de las ciencias, está la astronomía con una gran esfera y con instrumento de medición, está la poesía, que es la inspiración en realidad, están las matemáticas y en el otro lado, sin embargo, están las bellas artes, está la pintura, presidiendo de pie y sentadas la arquitectura y la escultura. Pero además se completan en el lado de la derecha con una alegoría de la paz y de la abundancia llena de frutos, porque eso está hablando del progreso de España. Y en el otro lado, sin embargo, está el comercio representado por el dios Mercurio, el dios que lleva el pétaso y las alas, y digamos que todo el diseño se completa con una referencia al mar y a los ríos, porque son los caminos del comercio y los caminos que benefician a España. El inicio del edificio solamente tenía 2 farolas, claro, eso no le daba el empaque suficiente y se planteó la oportunidad de poner 2 leones, que Ponzano en aquel momento tuvo que hacer en escayola, patinada con betún de Judea para que pareciera bronce, porque no había dinero para la fundición. La idea en realidad era tener 2 animales que era la representación del poder, de la estabilidad, de la inmutabilidad del propio edificio. ¿Qué sucede? Que claro, cuando empieza a llover, el deterioro de la protección de la escayola empieza a ser tan llamativo que deciden que eso no puede mantenerse así y entonces le piden a otro escultor, a José Belver, le encargan que haga unos leones en piedra, que sea algo como más estable.
pero bueno, pues el diseño parece, por un lado, pequeño en proporción con la fachada y por otro lado, que no tiene una expresión feroz, son unos leones demasiado tranquilos. Entonces deciden que no, que realmente van a volver a una tercera versión que le van a encargar, esta vez sí, a Ponzano, pero con una fundición, de manera que se funden estas obras y se sabe, porque está documentado, que Ponzano trabaja en Madrid y cuando ya tiene el modelo hecho, embalan los modelos para mandarlos a Sevilla a fundir. El resultado está ya prácticamente entre 1865 y 66, aunque por circunstancias no se colocarán hasta 1872. Estamos ante una de las grandes obras del escultor de cámara José Piquer. Normalmente la reina, cuando se representaba de gala, tanto en fotografías como en pintura, llevaba las joyas de pecho, que eran unas joyas imponentes. En este caso exactamente no es una joya de pecho, es un tipo de joyas que se llamaban tremblant, porque eran joyas que se movían con resortes cuando la persona se movía y entonces cambiaba la luz y daban una sensación muy de vida y evidentemente, pues claro, el porte soberbio de representación máxima y por supuesto con todas las características que el escultor de cámara tenía, que era absoluta perfección técnica, la severidad, el clasicismo y sobre todo ese acabado con una minuciosidad que en ese momento era algo muy valorado porque era demostrar una capacidad técnica como artista. De manera que, claro, evidentemente esta escultura es bueno, pues el resumen de lo que sería la escultura por excelencia a mitad del siglo XIX. En el año 31 se decide recogerla para que no tenga ninguna afección y se envía al Museo de Arte Moderno, que en ese momento estaba en la Biblioteca Nacional. Pero es que en la Biblioteca Nacional ya estaba la primera versión que él había hecho. Así que durante un tiempo están las dos y en un momento dado, como ya ha llegado la del Congreso a la Biblioteca Nacional, a la sede del Museo de Arte Moderno, pues el museo decide, bueno, pues como tengo dos, una, la mía, la voy a depositar en Patrimonio Nacional. Y así sucede. En los años 80, en 1983, el Congreso, que es consciente de que su obra no está aquí, pide que por favor la escultura de Piquer, de Isabel II, vuelva al Congreso y efectivamente se trae y se coloca. De manera que el público cuando vea esta escultura o cuando vaya a la Biblioteca Nacional y vea la misma, sabrá que son hermanas pero son algo diferentes. Cambian en el peinado, en este caso lleva unos bucles recogidos, mientras que en la de la Biblioteca Nacional está un poquito más joven, aquí está ya pues en majestad, un poquito más severa, más adulta, tiene algunas diferencias en el formato del escote, en la posición del pie, es decir, son pequeños detalles que hacen que no sean exactamente iguales. Esta es una imagen que vemos todos los días en el telediario y siempre pregunto a la gente que conozco, ¿quién ha hecho esas esculturas? Te las veis todos los días y sabéis